¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. 3 islas se adelantan otra vez al desconfinamiento, ya están en la fase 3 La Graciosa, El Hierro y La Gomera. El resto tendrá que esperar por el momento una semana más. En la fase 3 se amplía el aforo en establecimientos y locales comerciales hasta el 50%, se permite la apertura al público de las zonas comunes de los centros comerciales, eso sí, limitado al 40%. La otra novedad la encontramos en el sector de la hostelería, donde cafeterías como esta en La Gomera pueden aumentar su capacidad. Las terrazas al aire libre pueden abrir al 75% de aforo y se permite el consumo en barra siempre que se garantice, como están viendo en esta cafetería en El Hierro, la distancia de seguridad de los 2 metros. Enseguida iremos en directo también hasta la isla del Meridiano para conocer las medidas que ya han adoptado. En La Graciosa el fin de semana se llevaron un susto cuando se activó el protocolo por primera vez por la posibilidad de encontrarse ante el primer caso de coronavirus. Finalmente dio negativo. Y hoy ya están en la fase 3. Sara Duarte. Sin registrar ni un solo caso, La Graciosa continúa adelantándose en este proceso de desescalada. A partir de hoy, los gracioseros y gracioseras podrán disfrutar de las nuevas medidas de esta fase 3, aunque son limitadas debido a las circunstancias de la propia isla, por lo que con pocos cambios, pero cada vez más cerca de la desescalada total. Para este objetivo, los vecinos y vecinas solicitan garantías de seguridad. Pero tendrá que ir poquito a poco, poco a poco. Aquí hay muchas personas mayores y no creo que sería prudente abrir al turista. Nosotros no hemos notado nada, abrir la barra y que si Lanzarote no está en la fase 3 no dejan viajar a la gente, que estamos igual. En unos minutos vamos a entrevistar en directo al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en este Telenoticias 1. Son muchas las cuestiones que el Gobierno debe afrontar en las próximas semanas. Por un lado, el tema de la apertura del sector turístico, también cómo el Gobierno tiene previsto terminar el curso escolar y cómo comenzará el siguiente. Estas son algunas de las cuestiones que le plantearemos en unos minutos. Todo apunta a que habrá una nueva prórroga del estado de alarma. El miércoles volverá a debatirse en el Congreso, pero Sánchez ya ha comenzado las reuniones para asegurarse que salga adelante. Silvia Mascareño, ¿qué probabilidades hay? Pues todas, salvo sorpresas, esa prórroga saldrá el miércoles adelante. El Gobierno ha recuperado el bloque de la investidura, ya tiene el sí de Esquerra y del Partido Nacionalista Vasco, pero sigue negociando con Ciudadanos. Pedro Sánchez quiere tener el mayor consenso posible para esa prórroga del estado de alarma. La Consejería de Educación ha firmado la orden que regula la finalización del curso académico para aquellos alumnos que finalizan etapa. Será a partir de este miércoles 3 de junio. Los estudiantes tendrán que pedir cita siempre. En cada clase no podrá haber más de 15 alumnos. La Consejería tendrá los criterios sanitarios, pero serán los centros los que decidan sobre su organización. La mayor parte de los pacientes con COVID-19 que reciben el alta se marchan sin incidencias, pero hay un porcentaje pequeño, entre un 5 y un 8%, que puede desarrollar problemas. Por eso, en el Hospital Universitario de Canarias se ha creado una unidad solo para seguir las posibles secuelas de los pacientes. También el Complejo Hospitalario Materno Insular ha puesto en marcha una consulta para pacientes post-COVID. La Policía Local de La Laguna, en Tenerife, ha cerrado temporalmente el bar donde más de una decena de clientes se intoxicaron el fin de semana. El propietario asegura que es la primera vez que le ocurre en los 15 años que lleva abierto. Compramos 4 kebabs, 1 de pollo y 3 de ternera, y 2 miembros de la familia nos pusimos malos, con vómitos y diarrea. El mismo noche ha comido mucha gente aquí, hicieron comentarios gracias a ellos que todo positivo, dice que ya comieron el pollo, la carne, no ha pasado a nadie, a nada, pero un par de gente lo que ha pasado y es mala suerte. En Canarias siguen sin registrarse nuevos fallecimientos por COVID. Solo 6 personas están ahora mismo en las unidades de cuidados intensivos por esta enfermedad. A la espera de los nuevos datos que se actualizan esta tarde, en las últimas horas se han producido 3 contagios, con lo que el número de casos es de 2.355, de los que 199 siguen activos. Tenerife, seguido de Gran Canaria, son las islas donde más casos se registran. Y eso lo vemos registrado en el siguiente gráfico, donde vemos por islas cuál es la evolución diaria. Vemos cómo se registran ese número de casos. A la cabeza Tenerife, donde vamos a ver
que hay 1.489 casos registrados, en Gran Canaria 589. Le sigue con 98 casos La Palma, a continuación Lanzarote con 84 casos, Fuerteventura con 45, 8 casos registrados hasta el momento en La Gomera, en El Hierro 3 y la isla de La Graciosa está libre de COVID. Acabamos de celebrar el Día de Canarias, que este año, pudieron comprobarlo, ha sido muy distinta a ninguna de las anteriores. En un acto sobrio en el Parlamento y con las medidas de separación pertinentes se reconoció el esfuerzo y la dedicación de la ciudadanía canaria en general y se firmó el Pacto por Canarias para la reactivación social y económica de las islas, en el que estuvieron presentes partidos políticos, agentes sociales y representantes de la sociedad civil. De todo hoy hablamos con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. ¿Qué tal, señor Torres? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dijo usted en su discurso que la peor crisis de nuestras vidas está tocando a nuestra puerta. ¿Cómo va a ser su gobierno para afrontarla? Pues fundamentalmente poniendo sobre la mesa soluciones a los problemas, caminando juntos y aportando, porque es imprescindible salir sin ninguna duda de la situación con mayor incertidumbre que jamás antes hayamos vivido. Es verdad que ha sido un virus quien ha provocado todo, que es un enemigo invisible, tremendamente difícil de vencer, pero igual que hemos hecho un buen trabajo en el confinamiento y lo estamos haciendo también en la desescalada, quiero lanzar un mensaje de optimismo porque tenemos en estos momentos situaciones en donde desde lo público se está haciendo todos los esfuerzos. Ahí están los expedientes reguladores temporales de empleo, la ayuda a los autónomos, a las personas que tienen empresas, a las que tienen que pagar un alquiler social, para que no se rompa por el mismo lado una situación como la presente, es decir, por los más vulnerables. Y quiero justamente decir que lo haremos con esa unidad de acción que creo que está haciendo que Canarias sea modélica en el conjunto del Estado. Señor Torres, buenas tardes. A ese pacto para la reactivación social y económica se sumaron todos los partidos, menos el PP y Ciudadanos. Pero usted siempre ha dicho que el pacto está abierto, que ha tendido la mano. ¿Esto quiere decir que se pueden incorporar más firmas? Sí, es un pacto que no es exclusivamente político, no es solo de los partidos políticos del Parlamento, porque lo han firmado los sindicatos del Consejo Asesor, UGT y comisiones, lo han firmado la Confederación de Empresarios, la COE, lo ha firmado la Federación Canaria de Municipios, que aglutina a 88 municipios, la Federación de Cabildos, los 7 cabildos y también otros agentes que han querido rubricar su apoyo y su apuesta a este pacto. Pero seguiremos tendiendo la mano porque ya ese documento no es del gobierno, ya es de todos, nos compromete a todos, nos autorresponsabiliza. Y yo espero que también en el camino se puedan sumar aquellos partidos que no han querido hacerlo en el Día de Canarias. ¿En qué medida se concreta ese pacto? ¿Qué medida se va a traducir, algunas de ellas, ese pacto en concreto? Lo primero es que hacemos una apuesta clara por mantener los servicios básicos esenciales. No puede haber recortes ni en la educación, ni en la sanidad, ni en los derechos sociales. Eso significa preservar 8.000 millones de euros, que era el presupuesto del año 20, y significa también que el Gobierno de Canarias tendrá que buscar, y ese es el mecanismo que estamos ejerciendo, los 1.500 millones que tenemos menos de ingresos frente a lo que tenemos previsto en los gastos. Tenemos que hacer que la sanidad, que ha sido ejemplar en Canarias, que ha respondido como todos sabíamos que lo iba a hacer ante la pandemia, esté reforzada y tenga las inversiones fundamentales. Y sobre todo preservar el empleo y mover la economía. En ese sentido, el turismo es capital, fundamental. Y por eso medidas muy concretas. Aquí hay iniciativas privadas, como por ejemplo que haya liquidez y que se puedan acoger las pequeñas y medianas empresas a la Sociedad de Avales de Canarias y que haya 200, 300, 400 millones de euros para hacer que las empresas no quiebren y no desaparezcan. Hay iniciativas de agilización administrativa, hay iniciativas como reclamar ante cualquier otra institución la defensa de nuestra tierra y nuestra singularidad, ante el Gobierno de España y ante Europa, ante la Unión Europea. Y hay también autoexigencias, que es fundamental. En este documento el Gobierno de Canarias se responsabiliza de ciertas medidas, también la iniciativa privada, también el resto de las administraciones. ¿Y hasta qué punto se va a permitir el endeudamiento de las administraciones?
yo lo he dicho con claridad, nosotros vamos a hacer uso del superávit que tenemos en el año 2019, vamos a caminar hacia el endeudamiento y tenemos un compromiso concreto que la ministra de Hacienda ha manifestado en reunión con el Gobierno de Canarias y que incluso ha verbalizado en las Cortes Generales. Es decir, las administraciones públicas canarias, los ayuntamientos, los cabildos y el Gobierno de Canarias tienen que recibir y van a recibir del Gobierno central las cantidades que en estos momentos perdemos porque tenemos menos ingresos de nuestros tributos propios y también tenemos que ser compensadas en otras dimensiones, como por ejemplo permitiendo el endeudamiento. Somos de las comunidades con menos endeudamiento de nuestro país y sobre todo preparar también el camino, porque esto no será solo en el año 2020, tenemos que recuperar el turismo, la economía, pero será gradual, paulatino, poco a poco. Mientras el coronavirus no sea vencido con una vacuna, siempre tendremos que tomar decisiones donde habrá menos aforo en muchos espacios y habrá una repercusión económica y por eso es clave también que tengamos medidas para el año 2020-2021. Muy importante el Acuerdo Europeo de Fondo de Reconstrucción, en el que se va por el buen camino, que sean transferencias y no créditos, que no haya recortes como hubo en el pasado, que no lo paguen las familias más vulnerables y repito, en ese sentido se camina bien en la Unión Europea. Hablemos, si le parece, de este proceso de desescalada en el que estamos, señor Torres. Ahora mismo hay 3 islas que ya están en fase 3. Canarias ha pedido que se incorporen todas las islas del archipiélago a esta fase ya a partir del próximo lunes. A partir de ahí, ¿cuánto calculan ustedes que tardaremos llegar a lo que se llama desde el Gobierno estatal la nueva normalidad? En estos momentos La Gomera, El Hierro y La Graciosa están en fase 3. Y junto a Formentera son las comunidades, las islas, el espacio de nuestro país que avanza frente al resto, porque tenían una situación más favorable que el resto. El próximo lunes lo normal es que todas las islas, y hoy presentaremos la documentación al Ministerio de Sanidad, entren en fase 3. Y esta semana se tiene que aprobar, si así lo considera la mayoría del Congreso, y en ese camino también se va, la prórroga definitiva del decreto de alarma, que llevaría hasta el 21 de junio. Por tanto, a partir del lunes próximo, y así lo avanzó también el presidente del Gobierno de España, será la comunidad autónoma y el presidente de Canarias la autoridad que decidirá los pasos a dar a partir del 8 de junio. Y juntamente, cuando ya estemos ahí, el momento para llegar a la nueva normalidad lo estaremos ya tocando con la yema de los dedos. Pero también tengo que decir que es fundamental que hagamos las cosas bien. Hoy estamos a lunes y tenemos que respetar los espacios, cuando salgamos a la calle ser respetuosos con las indicaciones y con las órdenes y que no caminemos con retrocesos en las fases que tenemos que ir superando. Esa es la principal asignatura y es la que tenemos que superar. Señor Torres, habla de hacer las cosas bien, pero cuando se abra Canarias, ¿cómo se va a controlar los casos importados? Bueno, nosotros lo hemos dicho con claridad, la solución está en hacer test de origen. ¿Qué significa esto? Cualquier persona que venga a Canarias a hacer turismo o cualquier canario que vaya a salir a hacer lo mismo o a condiciones determinadas debe salir seguro y regresar seguro. Por tanto, si podemos hacernos un test con máxima fiabilidad antes de coger un avión, ese avión podrá ir lleno, porque quienes estén en el avión ya han demostrado serológicamente que no padecen el coronavirus. Al llegar al lugar, por ejemplo a Canarias, los que vengan de Alemania, Reino Unido, Centro Europa, del norte del continente, de otros países, pues con un test de origen que dé negativo, pues podrán ser atendidos con total seguridad y darán también calma a los que aquí viven, ¿no? Y esa es la solución. En cualquier caso, el Gobierno de Canarias va a reforzar los 8 aeropuertos canarios, que ya lo hemos hecho con una declaración responsable para poder viajar y con una toma de temperatura, con otras medidas para dar máxima seguridad a la conectividad aérea. ¿Y quién pagaría esos test tanto en origen como una vez que los turistas quieran regresar a su país? Bueno, ese es el debate y hemos tenido reuniones, por ejemplo, con Jet2, Jet Holiday, Steve Hippie, que es su máximo responsable, diciendo que ellos están en disposición de aportar una de las partes que cueste este test. También hemos hablado con representantes hoteleros que están dispuestos también a abonar una parte de la cuantía que toque desarrollar para que ese test sea abonado por varias partes. Desde lo público también tenemos que hacer un esfuerzo. Aquí la clave es muy sencilla. Si queremos recuperar el turismo no podemos entrar en el miedo de que un repunte dé pasos hacia atrás, porque serían absolutamente lastimosos para el futuro de nuestra tierra y para la esperanza y el optimismo que en estos momentos existe. Canarias
aparte de su magnífica geografía, paisaje, gastronomía y hospitalidad, ha sumado un elemento más a sus magníficas infraestructuras turísticas, y es la seguridad sanitaria. En estos momentos hay muchas personas que están en sus países, que quieren salir de vacaciones, que saben de lo magnífico que es nuestro tiempo, 365 días de buen clima en Canarias, pero sabe además que tenemos un plus. Y es que aquí se ha respondido bien, que hay poca contagiosidad, que tenemos una magnífica sanidad, y eso también debe ser aprovechado en lo turístico y en lo económico. Lo que falta es tener la seguridad de que se entra seguro y se sale seguro, y ese es el camino que estoy convencido tenemos que andar, y es lo que ayer mismo le pedía al presidente del Gobierno de España: test en origen y máxima seguridad sanitaria. Otro asunto, cambiamos de tercio, señor Torres, que ha sido noticia también en estos días, la renta mínima vital aprobada por el Gobierno estatal. ¿Cómo va a convivir esa renta con el ingreso canario de emergencia que ha aprobado su Ejecutivo y luego con la prestación canaria de inserción? ¿Se van a complementar? ¿Unas van a excluir a otras? ¿Qué va a pasar? Bueno, lo primero, que es una magnífica noticia que tengamos un ingreso mínimo vital en nuestro país. Lo decía también ayer. Creo que cualquier persona de cualquier ideología en estos momentos, y ante la necesidad de que haya un ingreso mínimo que también lleve al consumo, no discute este ingreso mínimo vital. Por tanto, un pilar más del estado del bienestar. A la sanidad pública, educación pública y los derechos sociales añadamos ahora el ingreso mínimo vital. Ya Canarias dio un paso adelantándose a otras comunidades con el ingreso canario de emergencia. Y tenemos una prestación canaria de inserción que tiene también muchísimos años de desarrollo y que convivirá un tiempo con este ingreso mínimo vital, que terminará sustituyéndolo, y que posteriormente tendremos nuestra renta mínima de ciudadanía, que sí convivirá con este ingreso mínimo vital, complementándolo. Y por tanto, lo más importante ahora es que tengamos claro que hay que hacer que tengamos medidas económicas para luchar contra la brecha de la pobreza. Y es para estar muy contento, dentro de lo dramático que significa muchas familias que no tengan ningún tipo de ingreso, que cerca de 50.000 personas en Canarias se puedan beneficiar de esta ayuda. Y señor Torres, en cuanto a la educación, a partir del miércoles se pueden reincorporar a los centros educativos de los alumnos que terminan etapa. Los centros dirán qué alumnos son los que pueden volver, pero ¿qué pasa con el resto? Definitivamente ya no vuelven, porque muchos padres y madres están teniendo problemas de conciliación. Eso es verdad. También que cuando tuvimos que decretar el jueves, creo que fue 12 de marzo, que no había clases al día siguiente en Canarias, tuvimos que hacerlo de un momento a otro ante la gravedad de la pandemia. No hubo clase ya ese viernes. Estamos en las últimas semanas del curso escolar, la tercera evaluación ya lo hemos dicho, las notas últimas, no podrá tenerse menor nota que la que se tuvo en la segunda evaluación, pero cabe la posibilidad de refuerzo en las aulas, y el nuevo consejero de Educación recoge el trabajo de la anterior consejera, María José Guerra, y José Antonio Balbuena ha firmado una orden que hace que los alumnos que estén en cuarto de la ESO o en segundo de bachillerato, con la colaboración de la comunidad educativa, puedan reforzarse presencialmente en las aulas con unas medidas estrictas de seguridad sanitaria, pero la norma es que terminemos el curso haciéndolo de manera telemática y preparar el futuro, el curso 2020-2021, que será distinto, que va a exigir muchísima inversión pública, que hay que hacerlo con máxima seguridad sanitaria, que estaremos en meses difíciles, porque puede haber un brote estacional del coronavirus, y que he pedido al presidente del Gobierno que tengamos una conferencia específica de presidentes autonómicos, porque la educación tiene que quedar fuera del debate partidario. Es fundamental que haya una base mínima para tener una educación en nuestro país, que compartamos todas las comunidades y que caminemos de la mano, todas, con diferencias, pero de la mano todas. Y eso es lo que en estos momentos nos preocupa. Es verdad que hay madres y padres que trabajan y que tienen a niños en sus órdenes y que tienen que hacer conciliar su trabajo con la situación actual, pero también deben de entender que esto nos ha cogido a todos de una situación desprevenida, y ahora hay que terminar bien el curso, que quienes vayan a la EBAU vayan bien formados, quienes pasen de etapa igual, y preparar el curso 2020-2021, que es probablemente el mayor reto que en estos momentos tenemos para evitar un rebrote, porque las aulas llenas de niños son un riesgo alto para los profesores, para el profesorado y para ellos mismos. Así que tenemos que arbitrar otros mecanismos, y aquí hay que hacer una importante inversión económica. Una última cuestión, señor Torres. Me imagino que su gobierno está manejando diversos escenarios. A lo mejor en el más optimista pues se ve que el virus está perdiendo fuerza, que pueda haber ya un tratamiento dentro de poco tiempo, incluso una vacuna en unos meses. Pero quizá en otro escenario menos optimista
se produzca un rebrote. Si se diese ese caso, que nadie lo quiere, ¿los servicios sanitarios canarios tendrían los equipos necesarios para hacerle frente, los que faltaron en la parte inicial? ¿Habría test suficiente para la población? ¿Nos enfrentaríamos de otra manera a esta situación? Indudablemente sí. Cuando se nos pregunta por qué Canarias ha tenido datos más favorables que el resto de las comunidades, yo respondo con dos cuestiones que creo que dan respuesta a lo que acabo de decir. Una, nosotros acumulamos una experiencia, fue esta la región donde primero empezó el coronavirus, el 31 de enero y el 24 de febrero, y dos, tomamos decisiones drásticas para aislar las islas. En estos momentos, si se produce un rebrote, todos los protocolos sanitarios están activados. Tenemos a día de hoy y a esta hora apenas 6-7 personas que están en UCI por la COVID. Por lo tanto, tenemos muchísimas camas en Canarias dispuestas y disponibles para cualquier positivo que precise hospitalización. Pero tenemos otros mecanismos. Arbitraríamos automáticamente el aislamiento, la atención primaria se ha reforzado, hay espacios de hoteles públicos que están también reservados, iríamos luego, si fuera preciso, a hoteles privados, y eso está previsto. Pero estando previsto, quiero ser claro, para evitar el rebrote, la única solución es la responsabilidad individual y colectiva. Si mantenemos las distancias, si vamos a los sitios y exigimos que se limpien las mesas cuando tomamos un café y alguien se ha levantado de esa mesa recientemente, si hacemos que las distancias sean las adecuadas, si vamos en el transporte público con las mascarillas y si respetamos las indicaciones sanitarias, no tiene por qué haber rebrote en Canarias. Y si no hay rebrote, cada día que no lo haya es un día más para recuperar la economía de todos, para que los que están inertes vuelvan a sus trabajos y por fin recuperen la normalidad anterior al 14 de marzo. Por tanto, ante un rebrote, hoy responsabilidad. Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, hoy han seguido las reacciones al Pacto de Reactivación Social y Económica, firmado este sábado, que han apoyado empresarios, sindicatos y partidos políticos, a excepción de Partido Popular y Ciudadanos. Firmar un documento que no tiene garantías financieras nos parecía algo pues deshonesto con respecto a los ciudadanos. Nos parece más leal y más útil seguir abiertos al diálogo. Es una realidad indudable que el que todos sumemos será mucho mejor que si vamos solos. Y por supuesto, para reactivar la economía, también el turismo, nuestro sector primario. Es una apuesta de los firmantes por luchar contra las desigualdades sociales, favoreciendo a la población más vulnerable, a la infancia, a los mayores, a las mujeres víctimas de violencia de género. Un aval añadido al gobierno de Canarias, que no lo necesita para legitimarse, pero siempre viene bien de cara a presentarse a la Unión Europea, al gobierno del Estado, a reclamar los recursos necesarios, imprescindibles que en este momento están. El Partido Popular dice no a este pacto porque no garantiza la financiación del Gobierno de España y sin financiación este pacto es un fraude a las expectativas de los canarios. Decimos no porque no reclama a Pedro Sánchez el dinero que le deba a Canarias. Presentaremos un plan de seguimiento y una hoja de ruta y se la presentaremos al Gobierno de Canarias, al presidente del Gobierno, para el cumplimiento del plan. Porque si hemos sido responsables, como creo que la sociedad ahora mismo está demandando, para firmarlo también tenemos que ser responsables para cumplirlo. Estamos muy orgullosos del presidente de Canarias, orgullosos del gobierno de Canarias, que ha sabido establecer una hoja de ruta con el resto de agentes que han querido firmar este pacto para salir todos de esta crisis. En el Congreso se someterá a votación una nueva prórroga del estado de alarma. Sánchez, tras reunirse este domingo con los presidentes autonómicos, ha dicho que será un estado de alarma distinto en el que prácticamente todo el control lo asumen las comunidades, salvo la movilidad. Silvia Mascareño, ¿qué medidas se plantean? Pues tal como anunció el fin de semana el presidente del Gobierno, la principal novedad es que serán las comunidades autónomas las que lleven las riendas del tramo final de la desescalada. El Gobierno central tan solo se queda con la gestión y el control de la movilidad. Y en esa línea, hoy el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, plantea que a partir del 8 de junio las comunidades autónomas que estén en fase 3 tengan no solo movilidad interior, sino que también pueda haber desplazamientos entre ellas. Respecto al trámite parlamentario, salvo sorpresas, esa sexta prórroga y previsiblemente última del estado de alarma saldrá adelante sin problemas el miércoles en el Congreso. El Gobierno ya se ha garantizado los apoyos del bloque de la investidura, de Esquerra Republicana de Cataluña y del PNV, y sigue negociando a esta hora con Ciudadanos porque quiere tener el mayor consenso posible.
El Tribunal Supremo establece que no pueden utilizarse banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos. La sentencia anula el acuerdo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife del año 2016, que reconocía la bandera nacional de Canarias, conocida como la bandera de las 7 estrellas verdes, como uno de los símbolos del pueblo canario y que permitían arbolarla en un lugar destacado de la corporación local. Con esta sentencia no podrá hacerse. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha retirado al jefe de la Guardia Civil en Canarias las competencias en materia de lucha contra la inmigración irregular en las islas. Juan Miguel Arribas lleva en el cargo desde julio de 2018, cuando llegó a las islas procedentes de la península. La delegación del Gobierno de Canarias asegura que este cambio se debe al deseo de unificar la gestión migratoria con el Estrecho y que será el responsable de esa zona quien se encargue también de Canarias. Arribas se mantendrá como jefe de la Guardia Civil en las islas. La Graciosa es una de las 3 islas que estrena nueva fase en este mes de junio. La fase 3 tiene medidas que no son aplicables, sin embargo, a la 8ª isla. ¿Cuál es, Sara Duarte? Cuéntanos. Aunque en esta fase 3 se permita realizar actividades de turismo activo y naturaleza, aún no está permitido ni la entrada ni la salida de personas en la 8ª isla, por lo que los comercios como los del alquiler de bicicleta o las tiendas de souvenir seguirán permaneciendo cerradas, preparándose para recibir a los turistas. En cuanto a los restaurantes, ya son 2 de los 11 que hay en la isla que se suman a permanecer abiertos. Sus terrazas podrán alcanzar el 75% de ocupación y siempre que se cumplan las medidas de seguridad, sus clientes podrán ser atendidos en la barra. Como ven, con muy buen tiempo, La Graciosa ha entrado en la fase 3, aunque muchas de estas nuevas medidas no son aplicables debido a las limitaciones de la isla. Isla en la que a partir de hoy se podrán reunir hasta 20 personas y se eliminan las franjas horarias. A los vecinos y vecinas les cuesta recordar esta isla sin turismo y a pesar de que disfrutan tímidamente de este paraíso en soledad, reconocen las enormes consecuencias económicas que generará esta pandemia. Así es como la 8ª isla de nuestro archipiélago ha entrado en la fase 3. La Graciosa navega pro a la desescalada total. La 8ª isla recibe la fase 3 como mejor sabe. Mar en calma, mucho sol, cielo impoluto y temperaturas veraniegas. Pero le sigue faltando algo: turistas. Problema pues para la economía. Y no llegarán hasta que el resto de islas igualen su fase. A partir de ahí es cuando empezará a llegar el turismo canario, que es el que solemos tener durante los meses de verano. Entonces ya pues abrirán los horarios de las líneas y también todos los negocios que se dedican al turismo. Será entonces cuando esta empresa de alquiler de bicis reabra sus puertas. Será entonces cuando la explanada del muelle vuelva a cobrar vida, cuando sus playas se vuelvan a llenar. Pero también será entonces cuando se incremente la posibilidad de que se registre un contagio. Pero que no vengan ahora sopetón, ¿no? Miedo tenemos, pero tendrá que ir poquito a poco, poco a poco. Por esperar un 15 días o un mes o lo que sea, no pasa nada y iríamos más seguros. Un temor que contrasta con la necesidad de reactivar la economía. Nosotros no hemos notado nada. Abrir la barra y es que si Lanzarote no está en la fase 3 no dejan viajar a la gente. Mientras son los gracioseros los que disfrutan de los 2 únicos restaurantes abiertos de los 11 que hay en la isla. Se reúnen ellos, se toman su cerveza, su café, hablan. Reuniones en las terrazas o reuniones en unas calles que pueden presumir de ser uno de los pocos territorios libres de COVID-19 que existen en el mundo. La Gomera es otra de las islas que se adelanta en la desescalada. Comienza la fase 3 con nueva apertura de locales que ya se han animado a volver a abrir y a las penas de poder moverse entre islas. Mónica Darias. Así es, La Gomera entra en la fase 3, la última fase de la desescalada, una situación que ha sido posible gracias a mantener bajo control la epidemia al no haber detectado casos positivos en las últimas semanas. Una situación que entre las medidas de alivio se encuentra la flexibilización de la movilidad, pero en el caso de La Gomera tendrá que esperar, ya que se permite viajar entre provincias, a que Tenerife entre también en la fase 3. Muchos han sido los restaurantes, cafeterías y bares que han abierto sus puertas desde fases anteriores. En algunos casos, como en el de hoy, algunos han esperado a esta nueva fase que permite un 75% de ocupación en las terrazas, un 50% de ocupación en el interior.
La Gomera entra en la fase 3 de la desescalada. Una de las medidas de alivio que más beneficiará a la isla se centra en la capacidad que pueden atender los establecimientos de hostelería. El vecino siempre va a barra, desayuna en barra, es extraño que se siente en una mesa para tomarse un cortado, desayunar. Siempre hemos mantenido una higiene que hoy día pues prácticamente se puede decir que es la misma, excepto la mascarilla. Algunos llevan un tiempo abierto. Hemos estado muy contentos porque hemos trabajado muy bien estos días con el local, con vecinos, los clientes, la verdad que encantados con nosotros también. Pero en otros casos, hoy es el primer día de apertura después del periodo de cuarentena, algo que hace enfrentarse al puesto de trabajo, haciéndose cuesta arriba. Es un poquito cuesta arriba, la verdad, porque hemos tenido muchas vacaciones obligatorias. Un primer día siempre hay nervios. Última fase de la desescalada que sitúa a la isla a la cabeza del archipiélago, acercándola al final del estado de alarma. El Hierro pasa hoy también a la fase 3, lo que supone una mayor movilidad en general y menos restricciones, sobre todo María Fernández, en cuanto a aforo se refiere. Así es, en el Hierro estrenamos hoy fase 3 con un mayor porcentaje en el aforo. En la isla hoy se ha notado, sobre todo en los comercios, bares y restaurantes. El aforo aumenta también en los funerales, hasta 50 personas, y también en las bodas, 150 personas como máximo si es en un exterior. Hoy además los primeros clientes se han podido sentar en la barra de los bares, eso sí, manteniendo el 1,5 metros de seguridad. Hoy el Cabildo Insular ha anunciado además que esta semana los gimnasios de la isla comenzarán a gestionarse sin necesidad de cita previa. Para poder viajar sin causa justificada, aún habrá que esperar como mínimo una semana, ya que ambas islas de la misma provincia tienen que encontrarse en la misma fase. Lo estaban deseando, volver a sentarse a desayunar o tomar algo en la barra del bar. Siempre hay una relación con los empleados y no es lo mismo. Así sí está. Eso sí, con las medidas de seguridad necesarias para mantener las distancias estipuladas. Pusimos estas cintas para que en el espacio en el que se puedan sentar. Imagínate, tremenda barra, y hemos pasado de a lo mejor 8 sillas a solo poder poner 3. Somos de barra, porque hay gente que no le gusta sentarse a tomarse un simple cortado. Quienes finalmente se quedan sin abrir sus puertas son los locales nocturnos. Así lo decreta la orden publicada este fin de semana en el BOE. Nos toca esperar muchas ideas, mucho tiempo, muchas noches sin dormir, con mejoras en los locales, con compras de mercancía, y ahora es una inversión que en los momentos que estamos es difícil de afrontar para que quede todo parado hasta nueva orden. El Hierro entra en la fase 3 sin contagios desde hace más de 2 meses y con la vista puesta en la esperada nueva normalidad. Bueno, pues después de mucha incertidumbre, la Consejería de Educación ha publicado la orden que regula la vuelta de los alumnos que terminan etapa a los centros educativos. A partir de este miércoles, estos alumnos, si lo desean, podrán volver a clase con cita y sin superar los 15 alumnos por aula. La orden firmada por el consejero de Educación regula el fin del curso académico, estableciendo que las actividades presenciales se podrán iniciar a partir del miércoles 3 de junio para alumnos que finalicen etapa, sexto de primaria, cuarto de la ESO y segundo de bachillerato. Ahora lo que queda es terminar este curso y centrarnos en el curso que viene. Por lo tanto, yo quiero agradecer a toda la comunidad educativa la sensibilidad y lo fácil que ha puesto el poder llegar a un documento que nos permita cerrar este curso para todos los niveles educativos no universitarios. Será el equipo directivo del centro el que decida qué alumnos merecen ese refuerzo presencial. Y previa decisión de los equipos educativos se considere que es conveniente esa presencia en los centros. En ese caso, el equipo educativo propondrá, el director o directora es quien citará al alumnado que, por supuesto, voluntariamente podrá o no acudir al centro educativo. Las asociaciones de padres y madres de alumnos aseguran que en la orden de educación hay falta de valentía a la hora de aplicar medidas que permitan la conciliación familiar. Más valentía a la hora de aplicar medidas de conciliación laboral familiar, ya que al menos que se diese la oportunidad, ya que hay zonas de estas islas en las que prima el sector servicio y que las familias lo están reclamando. La vuelta para los alumnos que acaben etapa se hará con cita y siempre con un máximo de 10 estudiantes por aula. Coalición Canaria propone un paquete de medidas para que la seguridad sanitaria sea un valor añadido para el destino Canarias. Medidas que se consideran
que el Gobierno debería estar aplicando ya para evitar rebrotes, una vez que empiecen a llegar los turistas. Coalición Canaria pide al Gobierno que legisle para dar seguridad jurídica a los empresarios y sostienen que si no se actúa ya, la llegada del turismo puede complicar las cosas en las islas. Teníamos que haber tenido ya un protocolo, teníamos que haber tenido un plan. AENA tenía que haber tenido ya un protocolo desarrollado, aprobado, planificado. Incluso el Gobierno también lo tenía que haber hecho, sí. Yo creo que es fundamental, no podemos esperar a que termine el estado de alarma para empezar a tomar las medidas. A la hora de elegir un destino, ya no solo va a ser el patrimonio, el sol, la playa, la cultura, va a ser la seguridad física, pero también sanitaria. Y no queremos que nos adelante. Proponen que se aumenten los controles en los aeropuertos y que se invierta más en salud pública. Ahora mismo tendríamos que estar ya comprando la vacuna de la gripe, tendríamos que estar ya valorando la posibilidad de tener test en los que se hicieran análisis de la gripe y del COVID a la vez para poder descartar. Es urgente, dicen, que se renueve el equipo de la Consejería de Sanidad para afrontar todos estos cambios. El Gobierno regional ha incluido en el Plan de Reactivación Social y Económica de Canarias un plan de renovación del parque móvil, una propuesta realizada por la Federación Canaria de Empresarios, Importadores y Concesionarios de Automóviles, para reactivar así un sector que es clave en la economía española. El sector del automóvil en Canarias ha podido coger aire para afrontar los próximos meses de discretas ventas que se avecinan gracias al plan de renovación del parque móvil firmado por el Gobierno de Canarias. Yo creo que esto es positivo porque mejora las emisiones, mejora la seguridad vial, mejora los consumos, pero al mismo tiempo no cabe duda que este plan va a servir como un importante incentivo para la demanda en las islas, de un sector como el automóvil, que es un sector importante, tractor de la economía, que genera mucho empleo, directo e indirecto, y que bueno, en estos momentos, si no se toman medidas, podría pasar por momentos muy complicados. Hay que destacar que dentro del comercio minorista, el del automóvil es de los más castigados por la pandemia, estimándose que la caída del mercado pueda superar el 60% en el ejercicio de 2020. Desde Fredica esperamos que en las próximas fechas, en los próximos días, podamos sentarnos con el Gobierno autónomo para conocer en detalle la propuesta, el contenido y el alcance de esta medida que consideramos que es una buena medida y que esperamos con entusiasmo su puesta en marcha. Fredica espera que sea ahora el Gobierno español quien mueva ficha con un plan de ayudas que deberá ser compatible con el regional, pues no hay que olvidar que esta actividad da trabajo a casi el 10% de la población activa y contribuye al 11% de nuestro PIB. Bueno, en Lanzarote se sigue muy atentos a lo sucedido el viernes en el aeropuerto cuando un pasajero dio positivo en un vuelo procedente de Madrid, pero también, José María de Pais, se siguen haciendo test a la población, ¿verdad? Efectivamente, aquí también se siguen haciendo test. Los últimos 95 han dado todos negativos, por tanto ahora mismo en Lanzarote hay 3 casos positivos. 2 los ubicamos en la planta del Hospital Dr. José Molina Orosa y otro se le hace un seguimiento domiciliario. Y precisamente a este último, el que se encuentra en su casa, fue el que dio positivo de ese vuelo que el pasado viernes llegaba de Madrid a Lanzarote. 40 personas fueron confinadas en un hotel de Puerto del Carmen. A día de hoy ya solo quedan 10 en este establecimiento. Una de esas personas asegura que deberían de estrecharse más los protocolos a la hora de coger un avión. Hay una serie de irresponsables y eso no podemos hacer nada con ello. Lo que tenemos que hacer es intentar controlarlos correctamente y ya, bueno, vuelvo a insistir, el mero hecho de que te hagan, cuando llegas a Lanzarote te hacen una prueba con un termómetro de frente y no te la hagan al salir, me parece demencial. Entre un 5 y un 8% de los pacientes que ingresaron en el Hospital Universitario de Canarias con una infección por COVID presentan rasgos inflamatorios en los pulmones. Son signos incipientes que podrían solucionarse, pero que tienen que ser evaluados con el tiempo. El Hospital Universitario de Canarias ha creado una unidad solo para seguir las posibles secuelas de los pacientes por el COVID-19. El complejo hospitalario materno insular también ha puesto en marcha una consulta para pacientes post-COVID. El Hospital Universitario de Canarias ha tenido ingresados a 300 pacientes con COVID-19. La mayor parte de los que reciben el alta se marchan sin incidencias, pero hay un porcentaje pequeño que puede desarrollar problemas. La unidad de patología pulmonar de este centro estima que entre un 5 y un 8% puede tener secuelas a largo plazo. La mayor parte de estos enfermos, gracias a Dios, están asintomáticos o muy poco sintomáticos, aunque veamos estas alteraciones en la imagen. De manera que podemos presumir que estas están, diríamos, en una fase todavía de involución.
Por eso hay que hacer un seguimiento a los pacientes. Se les cita 8 semanas después del alta y se les hace pruebas de imagen. Entre 3 y 6 meses después se les va a hacer un estudio funcional. La aparición de lesiones no depende de la edad. Tenemos un grupo de pacientes que es verdad que tienen un perfil más joven, entre 30, 50, 60 años. Y luego es verdad que hay un grupo de pacientes que son más mayores, de 60, 80 años. En ambos el comportamiento del post-COVID está siendo similar. Por su parte, el Complejo Insular Materno de Gran Canaria ya tiene en marcha una consulta para pacientes post-COVID. A los 3 meses se les va a hacer una prueba de función respiratoria y si encuentran anomalías, un escáner. Es precisamente esto, si se quedarán con secuela pulmonar y si a la hora de hacerle también las espirometrías famosas que se saben que se hacen de forma ambulatoria, saber si se queda con alguna afectación pulmonar. No sabemos muy bien en qué situación van a encontrarse dentro de 2, 3, 6 meses, ¿no? Entonces, la idea es seguir la asistencia de estos pacientes ya de forma ambulatoria. De estas consultas, los especialistas podrían sacar información para estudios posteriores. Esta noche, a partir de las 10:10, Televisión Canaria emite un nuevo reportaje de los servicios informativos. Detectives contra el virus es el trabajo de nuestro compañero Antonio Hernández sobre los equipos de rastreadores que trabajan para frenar la propagación de la COVID-19. El equipo de rastreo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mira, ya sabe el resultado de su test, ¿verdad? Que es positivo. Así, con la confirmación de un nuevo caso, se activa el protocolo de los rastreadores. Deben buscar a los contactos estrechos del positivo, a aquellas personas con las que no se han respetado las normas de distancia social. Investigar en sus últimos movimientos es la clave. ¿Con quién ha estado? ¿A quién ha ido a visitar? ¿Quién le ha ido a visitar a su casa? Si ha cogido un taxi, si ha cogido la guagua, si viene de un aeropuerto, si ha ido al supermercado, si ha ido a la farmacia. Absolutamente todo. Una vez que tenemos una radiografía de sus contactos cercanos ante la posibilidad de que puedan haberse contagiado, hay que aislarlos para evitar que la enfermedad se propague. Ahora que hay una fase de relajación en la que ya no hay una presión asistencial y hay muchos menos casos, es cuando precisamente tiene más importancia el hecho de ir a buscar todos los contactos, identificarlos y aislarlos. La mayoría de países del mundo ya utilizan equipos de rastreadores para cortar cadenas de transmisión del virus. Canarias fue pionera en España. Antes incluso de declararse el estado de alarma, nosotros teníamos equipos de rastreadores en las 2 provincias. Al trabajo de los rastreadores se suma cada vez más el uso de aplicaciones móviles de seguimiento. Almacenan nuestros pasos para que si se detecta un caso, se pueda saber rápidamente si hemos estado en contacto con ese nuevo positivo. Esta noche a las 10:10, todas las claves en Televisión Canaria. Bueno, miramos la evolución del coronavirus en el mundo, en todo el planeta. La COVID-19 ha superado ya los 115.000 casos diarios, con 5 millones de afectados, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. La situación es especialmente grave en Estados Unidos y en Latinoamérica. Brasil roza ya los 30.000 muertos y a su crisis sanitaria se han añadido disturbios en las calles por la tensión política. La crisis en el continente americano contrasta con Europa, donde algunos países vuelven poco a poco a la normalidad. Son imágenes de la Avenida Paulista en Sao Paulo. Allí partidarios y detractores del presidente Bolsonaro se han enfrentado en violentos disturbios. La crisis política se ha mezclado en Brasil con la sanitaria. El país latinoamericano se ha convertido en el segundo con más contagios de coronavirus de todo el mundo, con 500.000 de casos, solo por detrás de Estados Unidos. Este joven opositor asegura que el gobierno de Bolsonaro está utilizando la pandemia para fines autoritarios. Su posición contrasta con este partidario de Bolsonaro que habla de guerra civil contra la otra parte de la población. La situación también es complicada en Chile, donde han superado los 1.000 muertos por COVID-19 y donde han vivido la jornada más letal de la enfermedad en las últimas 24 horas, con 57 nuevos fallecidos. Sabemos que estamos en las semanas más difíciles. Hemos tenido un aumento importante del número de contagiados. Al otro lado del planeta, en Europa, empiezan a ver la luz al final del túnel. En el Reino Unido, a partir de este lunes, vuelven a estar operativas las escuelas de primaria. En Italia, el Coliseo de Roma ha reabierto también sus puertas, todo un símbolo en el regreso a la normalidad. Hasta 25 ciudades en Estados Unidos han establecido toque de queda para intentar frenar esa ola de violencia generada en las calles tras el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un policía de Minneapolis. Los disturbios se suceden por muchos puntos del país, en algunos incluso con cargas policiales y el uso de gases lacrimógenos contra los manifestantes.
La policía en Washington utilizó este domingo gases lacrimógenos contra miles de manifestantes furiosos por lo que entienden discriminación racial en los Estados Unidos tras el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de un agente policial en Minneapolis la semana pasada. Las revueltas ganaron virulencia a medida que se acercaba a la hora de toque de queda fijada por el alcalde de la capital norteamericana. Este reportero de la televisión china cuenta cómo la policía no duda en usar los gases para dispersar la protesta a las puertas de la Casa Blanca. Las escenas de violencia que evocan a lo que se vivió en el país tras la muerte de Martin Luther King se suceden también en Los Ángeles, otras de las 25 ciudades estadounidenses con toque de queda instaurados para frenar a los asaltantes. Ciudadanos que no se contentan con el encarcelamiento del presunto asesino de Floyd y piden también que los agentes que fueron testigos del crimen sin tratar de evitarlo sean acusados por la justicia americana. Volvemos a las islas. Atraco a punta de cuchillo en una vivienda de Ginamar. La Policía Nacional ha detenido a 2 hombres que entraron en una casa y golpearon y amenazaron a un hombre de 69 años. La víctima se refugió, Silvia Luz, en la vivienda de un vecino. Sí, supuestamente asaltaron a la víctima cuando ésta iba a entrar a su domicilio. Le golpearon y la amenazaron con un cuchillo, consiguieron que les abriera la puerta y así le robaron la cartera y también el dinero de la pensión. El hombre consiguió huir, se refugió en casa de un vecino, pero le persiguieron y repitieron la misma escena. Consiguieron entrar en la vivienda y se llevaron un bolso. El hombre lo denunció ante las autoridades policiales y además los identificó como las 2 personas que también, según él, le habían atracado en la calle y le habían robado un cordón de oro. Se inició ahí una investigación que se saldó con la detención de estas 2 personas. Uno de ellos ya se encontraba bajo custodia policial por saltarse una orden de alejamiento que tenía de su madre. Los 2 acumulan numerosos antecedentes policiales. Ya han pasado a disposición judicial. Los hechos se desencadenaron tras la llamada al teléfono 091 de un hombre de 69 años de edad comunicando que acababa de ser víctima de un robo en su domicilio del polígono Ginamar de Telde. Él mismo narró a los agentes cómo 2 individuos le asaltaron cuando accedía a su vivienda y tras golpearle sustrajeron su cartera y el dinero de su pensión. 11 personas sufrieron una intoxicación alimentaria tras ingerir comida en un bar del municipio de La Laguna, en Tenerife. Aún no se sabe qué alimento pudo estar en mal estado. Los inspectores tratan de averiguarlo. El negocio María Herrera, como vemos, está clausurado. Sí, la policía local ha procedido al cierre temporal de este bar de kebab en el municipio de La Laguna tras la intoxicación de varios clientes. Al menos 11 personas se sintieron indispuestas. Fueron a varios centros de salud y presentaban los mismos síntomas. El 112 dio aviso a Salud Pública que este lunes continúan tomando muestras para analizarlas. Agentes de la policía local se han entrevistado con el propietario de este local para pedirle explicaciones. Nosotros también hemos podido hablar con él y nos ha dicho que es la primera vez que le pasa algo así en 15 años que lleva con este local en La Laguna y que este sábado atendió a 200 personas. Ahora esperan por los resultados de esos informes para saber realmente lo que ocurrió. La policía local de La Laguna solicitaba a primera hora de este lunes la apertura de este negocio donde más de 10 personas sufrieron una intoxicación alimentaria. Una colaboración con los inspectores del Gobierno de Canarias, del Servicio Canario de Salud, para extraer unas muestras de todos los alimentos que estaban allí y que creemos que pueden estar en malas condiciones. Era mucha la gente que habían solicitado el servicio de ambulancia para ser asistido por problemas gástricos. Se presentó el bar temporalmente para evitar adulterar pruebas. El propietario asegura que es la primera vez que le pasa en 15 años. No sabe qué pudo haber pasado. Que nosotros comemos aquí diario a veces 2 kebab y carne fresca. El sábado por la noche ya aquí comieron más de 200 personas. Hicieron comentarios gracias a ellos que todo positivo. Dice que ya comieron el pollo, la carne, no ha pasado a nadie, a nada. Pero un par de gente lo que ha pasado y es mala suerte. Compramos 4 kebabs, 1 de pollo y 3 de ternera y 2 miembros de la familia nos pusimos malos, con vómitos y diarrea. Los inspectores de salud pública continúan tomando muestras de los alimentos para conocer la causa de la intoxicación y valorar si el local puede abrir o no.
La Palma ha ido sumando casos nuevos en esta última semana, en la que además han finalizado los controles entre el colectivo sanitario. May Navarro. Así es, fue precisamente la pasada semana la más compleja del periodo de desescalada que estamos viviendo. De las 46 pruebas PCR realizadas en los últimos días, una ha dado positiva, por lo que sumamos ya 4 nuevos positivos más en la isla de La Palma. Este nuevo positivo corresponde a un familiar afectado la pasada semana, al cual se le había realizado una prueba inicial detectando inmunidad. Tras la realización de la prueba PCR se ha determinado que se encuentra con la enfermedad en fase final. Los datos que manejamos en el día de hoy, ofrecidos por la gerencia del Hospital General de La Palma, mantiene aún 8 casos activos por COVID-19 en la Isla Bonita, de los cuales 4 son nuevos afectados. En la actualidad el racismo tiene un 17% de prevalencia en todo el mundo, el sexismo más, hasta un 25%. Pero hay una discriminación mucho mayor que estas dos y que se coloca 10 puntos por encima. Es el edadismo o la discriminación a las personas mayores por el simple hecho de serlo. La prevalencia es del 35%. En la lucha contra el COVID-19, varios líderes mundiales se han declarado edadistas al discriminar a los mayores. Se nos trata a los mayores como personas de menor valor, que incluso, como dijo el vicegobernador de Texas, pues habrá que sacrificarlos para que la economía pueda seguir prosperando. Otro ejemplo de edadismo, el del FMI en 2012, cuando declaró que la longevidad era un riesgo para la economía. Las víctimas de la discriminación no son conscientes y si son conscientes lo aceptan. En el día a día hay más ejemplos. ¿Cuántas personas mayores de la familia prácticamente no reciben visita de ninguno de sus familiares? Mi padre, que cumplió hace poco 101 años, en un momento determinado que yo le dije, hombre, porque lo vi triste y tal, ¿por qué no sales con los amigos y tal? Y él me miró y me dijo, se me han muerto todos. El ex rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Regidor, ya jubilado, abandera en Canarias la lucha contra el edadismo. Nos tienen que empezar a hacer un poco de caso, porque si alguien sabe lo que pasa en la vejez, somos los viejos. Según los geriatras, a partir de los 60 años hay una media de 6 años libres de enfermedades. Los mayores piden vivirlos con dignidad. Y este fin de semana el buen tiempo animó a muchos a acercarse a las playas. En la capital tinerfeña los bañistas se encontraron con otros visitantes, las medusas. Pero los protocolos han funcionado, salvo Yaisa Díaz, una incidencia con unos bañistas en San Andrés. Sí, varias personas tuvieron que ser desalojadas de una zona de baño de San Andrés que lleva varios meses cerrada debido a un problema con un vertido. Efectivamente también las medusas han sido un problema, un visitante incómodo para quienes escogían las playas del litoral de la capital tinerfeña. Sin embargo, desde el ayuntamiento nos han dicho que el protocolo ha funcionado correctamente. Esos semáforos han sido respetados que indicaban precisamente que las playas estaban llenas o que no había aparcamientos en algunas de ellas, como podían ser las Gaviotas, las Teresitas o incluso Roque de las Bodegas. Los vecinos de zonas como Almáciga nos han hecho llegar sus quejas porque nos han dicho que llegaban guaguas cargadas de personas que no respetaban las distancias de seguridad y que además han dejado mucha basura en las playas. Por otra parte, recordar que el ayuntamiento continúa con esa pestaña activa en su página web de playas donde los usuarios pueden informarse del estado de las mismas. Ya son 36.000 las personas que han hecho uso de este servicio. El fin de semana ni me atrevo a venir por las caravanas, ya simplemente por las caravanas. Bueno, en la distancia yo observo sí que la gente mayor respeta más y la juventud pues nada. En grupos, muchos grupos y pasa más de todo. Vas caminando y la gente se te retira. Yo misma soy una que yo paso por una persona, me retiro. No quiero estar pegada y sobre todo la mascarilla. Ahora no porque está uno bañándose, pero desde que salga uno, la mascarillita. La Audiencia Nacional ha fallado a favor del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sobre el actual deslinde de la playa de las Teresitas. Desestima, por lo tanto, el recurso interpuesto por Inversiones Las Teresitas contra una orden ministerial de 2007 que aprobaba el deslinde de casi 1.500 metros de costa. Se avala la tesis del consistorio y se rechazan los recursos de la empresa sobre irregularidades y defectos de forma. La sentencia indica que el plan de ordenación previsto por el Ayuntamiento para esa zona posibilita la recuperación de esos terrenos.
Y en Fuerteventura las cifras parecen estabilizarse. No se han registrado nuevos contagios. Cristina Falcón, en estos momentos la isla está libre de COVID-19. Sí, el último caso se registró el 14 de mayo y desde el pasado miércoles no hay casos activos en Fuerteventura. En las últimas horas se han analizado 35 muestras y todas han dado negativo, por lo que desde que comenzara la pandemia son 45 los casos confirmados hasta el momento. Una pandemia que lo paralizó todo, incluidas las obras de reforma y ampliación del Centro de Salud de Corralejo, pero hoy han vuelto al trabajo, una remodelación que se prevé esté terminada para este verano y que supondrá 14 nuevas consultas. Además, el Centro de Salud Puerto del Rosario 2 amplía su plantilla con la creación de una nueva unidad de atención familiar que estará compuesta por una médico y una enfermera. Bueno, y ahora les vamos a mostrar unas imágenes de las que les advertimos de su crudeza. En este estado se encontró vigilancia aduanera durante un control rutinario a 5.000 vacas en el interior de un buque que atracó en el puerto de La Luz y de Las Palmas. Efectivos de bomberos y Policía Nacional participaron en esta operación. El buque con bandera de Togo ya ha partido rumbo a su puerto de destino, en Egipto. El Cabildo de La Palma inicia la campaña contra incendios de mayor duración, dotación presupuestaria y material de los últimos años. 500 personas se implicarán en la prevención y lucha contra los incendios forestales en La Palma desde hoy hasta el 31 de octubre. La Palma se prepara ya para uno de los veranos más cálidos que se recuerden. Hoy, 1 de junio, arranca la campaña de lucha contra incendios en la isla. Roza los casi 2 millones de euros, con un incremento respecto al ejercicio anterior de más de 400.000 euros, y no solo se incrementa en capital humano y en un mes más de campaña, sino también, como podrán ver, con unas importantes adquisiciones de vehículos. Nuevos materiales a los que hay que sumar los 500 efectivos que esta campaña estarán a pie de campo. Contamos con los apoyos de la IRIF con base en Fuencaliente. Ya han empezado a trabajar con labores de prevención y tratamientos silvícolas desde marzo. También a día 15 de junio empezará el personal de la BRIF pertenecientes al Ministerio y con base en Punta Gorda. Desde la Administración nos preguntan si estamos preparados, recordando la limpieza obligatoria de los 15 metros próximos a nuestras viviendas, así como de solicitar colaboración y el cumplimiento de las normas. No puede ser que en alerta por incendios forestales la gente siga haciendo hogueras en su casa y quemando determinadas cosas cuando está prohibido, porque un incendio o un conato urbano se puede convertir en un incendio forestal. Más dinero, más materiales y más personal, todo destinado a que La Palma no deje de ser la isla verde, la isla bonita. Bueno, ya saben que para despedirnos echamos siempre un vistazo a cómo amanece en las islas. Hoy empezamos con una imagen desde Tenerife que parece una postal. Sí, lo ha grabado nuestro compañero Moisés Raya. Lo ha hecho desde el mirador de Ayosa, con vistas al Teide, como están viendo, y al Valle de la Orotava. La luz del día ilumina el norte de Tenerife, donde a esta altura es habitual ver ese mar de nubes. Bueno, y hasta aquí la información de este lunes. Les dejamos con los deportes. Gracias por acompañarnos. Que tengan una buena tarde. Adiós.